El tablero geopolítico del Caribe ha sufrido un sismo de magnitudes impredecibles tras la caída definitiva del régimen en Caracas. Lo que comenzó como una operación de extracción quirúrgica ejecutada por 24 operadores de élite en el corazón de Venezuela ha desencadenado un efecto dominó que ahora apunta directamente hacia La Habana. Las furgonetas negras que recorrieron la avenida Urdaneta hace apenas unos días no solo se llevaron a un dictador, sino que desmantelaron el pulmón financiero que mantuvo con vida a la dictadura cubana durante décadas. Hoy, la Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, ha dejado de lado la diplomacia de las sombras para activar lo que en los pasillos del Pentágono denominan la fase libertad. Ya no se trata solo de sanciones económicas o de presiones diplomáticas en foros internacionales, sino de una estrategia de asfixia total diseñada para aprovechar el vacío de poder dejado por el chavismo. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido enfático al declarar que la estabilización de la región no será completa mientras el foco de inestabilidad castrista siga operando. La caída de Nicolás Maduro, orquestada mediante una combinación de inteligencia local y fuerzas especiales occidentales, ha dejado a la cúpula cubana en un estado de paranoia absoluta. Sin el petróleo venezolano y sin los miles de millones de dólares que fluían a través de estructuras corporativas en paraísos fiscales, la isla se enfrenta a un colapso energético y social sin precedentes. Los informes de inteligencia sugieren que el temido G2 cubano, que durante años protegió a Maduro con sus anillos de seguridad paranoicos, ha comenzado a replegarse para intentar salvar lo poco que queda del control interno en Cuba. Sin embargo, la fase libertad de Trump no contempla darles tiempo para reorganizarse. El objetivo es claro: una transición controlada o una extracción forzada similar a la ocurrida en el Palacio de Miraflores. Desde el centro de mando en Florida, el comandante Luis Quiñones ha señalado que la libertad no es algo que se alcance al 10%, sino al 100%. Esta visión radical de libertad total es la que impulsa ahora la maquinaria de guerra económica de los Estados Unidos. Se habla de una lista negra ampliada que incluye no solo a los militares de alto rango, sino a los herederos de la élite revolucionaria, esos hijos y familiares que controlan fortunas ilícitas y que ahora intentan esconder sus activos en países seguros. La investigación sobre el enriquecimiento ilícito de la nueva aristocracia chavista ha proporcionado las claves necesarias para rastrear las redes financieras que conectan a Caracas con La Habana. Cada jet privado interceptado, cada cuenta congelada y cada contrato petrolero anulado es un clavo más en el ataúd de un sistema que se desmorona a plena vista del mundo. La tensión en las calles de La Habana es palpable. El ruido de las sirenas y la movilización de tropas en los barrios ya no logran ocultar el miedo de una dirigencia que se sabe prescindible. El ejemplo de Diosdado Cabello en Venezuela, quien ahora debe decidir entre ser parte de una transición o convertirse en un objetivo con una diana en la frente, resuena con fuerza entre los generales cubanos. La estrategia estadounidense es de una precisión quirúrgica, mientras se ofrece una salida negociada para aquellos que faciliten el cambio. Se prepara una fuerza fantasma lista para actuar si la resistencia persiste. La historia de un reloj entregado a Maduro como pieza clave de su localización es solo una muestra de hasta dónde ha penetrado la inteligencia de la CIA. En este nuevo escenario, nadie está a salvo y el desplome de Venezuela ha dejado a Cuba como el último bastión de un modelo fracasado que la fase libertad pretende erradicar definitivamente. La caída del régimen en Caracas no fue solo un cambio de gobierno, fue el corte definitivo de la yugular para el Partido Comunista de Cuba. Durante más de 2 décadas, el intercambio de petróleo por espías permitió que La Habana mantuviera un control férreo sobre su población. Pero hoy,
con los tanqueros venezolanos anclados o confiscados bajo las nuevas órdenes de la administración de Donald Trump, la oscuridad ha dejado de ser una metáfora para convertirse en la realidad cotidiana de cada calle cubana. La fase libertad no espera a que el hambre haga su trabajo de forma lenta o natural. Al contrario, se basa en una presión militar y financiera simultánea que no tiene precedentes en la historia del hemisferio. El despliegue de activos navales en el Mar Caribe ha creado un bloqueo de facto que impide cualquier intento de auxilio por parte de potencias extranjeras como Rusia o China, dejando a la cúpula castrista aislada en su propia isla. Los analistas en Washington aseguran que el tiempo de las palabras terminó en el momento exacto en que el último anillo de seguridad de Nicolás Maduro fue neutralizado por los 24 operadores de élite en aquella noche sin luna en la avenida Urdaneta. El presidente Donald Trump ha dejado claro que Cuba es el siguiente objetivo en la lista de prioridades de seguridad nacional. La orden es utilizar todas las herramientas del poder estatal para forzar una transición. Esto incluye la activación total del título 3 de la ley Helms-Burton, permitiendo demandas masivas contra cualquier entidad extranjera que trafique con propiedades confiscadas por la revolución. Pero más allá de lo legal, la verdadera ofensiva es de inteligencia. La fase libertad contempla el uso de tecnología de geolocalización avanzada, similar a la utilizada para rastrear el reloj de alta gama que delató la posición exacta de Maduro antes de su captura. Los generales cubanos saben ahora que sus búnkeres ya no son impenetrables y que sus comunicaciones están siendo interceptadas por una fuerza fantasma que opera en las sombras. La presión no es solo externa. La Casa Blanca está incentivando activamente las grietas dentro de las Fuerzas Armadas revolucionarias, ofreciendo garantías de supervivencia a aquellos oficiales que decidan no disparar contra su propio pueblo cuando el colapso energético provoque el estallido social definitivo. La estrategia de Marco Rubio como arquitecto de esta nueva política busca desmantelar el sistema de inteligencia cubano desde adentro. Al caer Venezuela, el G2 perdió su principal fuente de financiamiento operativo. Sin dinero para pagar a los informantes y sin recursos para mantener la maquinaria de propaganda, el miedo está cambiando de bando. La fase libertad también apunta a los herederos de la élite cubana, esos hijos de los generales que disfrutan de lujos en el extranjero mientras predican el sacrificio en la isla. El Departamento del Tesoro ha intensificado la búsqueda de activos ocultos en cuentas europeas y del sudeste asiático, utilizando la misma red de rastreo que identificó las fortunas de los hijos del chavismo. El mensaje es contundente: no habrá refugio seguro para quienes sostengan al sistema. La caída de Maduro ha demostrado que incluso los muros más altos del Palacio de Miraflores pueden ser escalados por una unidad decidida y bien informada. En este contexto, la moral de la dirigencia en La Habana está por los suelos. La desaparición del apoyo venezolano significa que Cuba debe enfrentar ahora una deuda externa asfixiante y una infraestructura eléctrica que se cae a pedazos. La fase libertad aprovecha esta vulnerabilidad para acelerar el fin del modelo. Las transmisiones de radio y televisión que llegan a la isla ahora enfatizan que la libertad no es negociable al 10%, sino que debe ser total, siguiendo la doctrina del comandante Luis Quiñones. El plan estadounidense no busca una reforma del sistema, sino su erradicación total para instaurar una democracia plena. Cada día que pasa sin el suministro de crudo venezolano es un día que acerca al régimen cubano a su punto de quiebre. La administración Trump ha calculado que la resistencia de La Habana es frágil y que sin el respaldo de Caracas, el castillo de naipes castrista no podrá soportar la presión combinada de las sanciones económicas y la amenaza latente de una intervención quirúrgica de las fuerzas especiales que ya han demostrado su eficacia en territorio venezolano.
La fase libertad ha entrado en una dimensión psicológica que la inteligencia cubana, a pesar de sus décadas de experiencia en el control de masas, no logra descifrar. El colapso de la red de suministro energético, tras la interrupción total de los envíos de crudo desde el complejo refinador de Paraguaná, ha sumergido a las provincias cubanas en una parálisis absoluta. Sin embargo, el apagón no es solo eléctrico, es informativo. La administración de Donald Trump ha desplegado globos estratosféricos y tecnología satelital de órbita baja para garantizar que el Internet llegue a cada rincón de la isla, rompiendo el monopolio de la verdad que el Partido Comunista mantuvo durante más de 60 años. Los ciudadanos, que antes solo escuchaban la narrativa oficial, ahora ven en tiempo real las imágenes de la captura de los jerarcas chavistas y los videos de las furgonetas negras operando con total impunidad en Caracas. Este flujo de información está erosionando el pilar fundamental de la dictadura, el miedo a la omnipotencia del Estado. Los analistas geopolíticos sugieren que la fase libertad busca replicar el colapso moral que sufrió la Guardia de Honor Presidencial en Venezuela, donde los anillos de seguridad se disolvieron no por falta de armas, sino por la convicción de que estaban protegiendo a un líder que ya había sido abandonado por sus aliados internacionales. El comandante Luis Quiñones, una figura central en la coordinación con los grupos de resistencia, ha sido claro al afirmar que la libertad no se negocia en cuotas. Su doctrina del 100% de libertad está resonando en los cuarteles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde los oficiales de rango medio ven con horror cómo sus superiores intentan negociar salvoconductos privados mientras la tropa padece las mismas penurias que el pueblo. La estrategia de los Estados Unidos en esta etapa es fomentar la deserción selectiva. No se busca un enfrentamiento fratricida, sino la desobediencia civil y militar coordinada. La fase libertad contempla una oferta pública. Si los militares cubanos facilitan la entrada de ayuda humanitaria masiva y garantizan la seguridad de los manifestantes, habrá un proceso de reconciliación. De lo contrario, el destino de la cúpula será el mismo que el de aquellos que terminaron en celdas de alta seguridad tras la intervención quirúrgica en Miraflores. La Casa Blanca ya no oculta que tiene los nombres y las ubicaciones exactas de cada activo estratégico en La Habana, gracias a la información extraída de los servidores capturados en Venezuela durante la operación de los 24 operadores de élite. Desde el punto de vista comercial, el aislamiento es total. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha emitido advertencias a las pocas empresas extranjeras que aún operan en la isla, dándoles un plazo de 2 semanas para cesar operaciones o enfrentar sanciones que las dejarían fuera del sistema financiero global de forma permanente. Este ultimátum ha provocado una estampida de inversores que antes veían en Cuba una oportunidad de mercado bajo el modelo de capitalismo de Estado. Hoy, sin el oxígeno financiero de Venezuela, esos negocios son considerados activos tóxicos. La economía cubana, que ya se encontraba en cuidados intensivos, ha entrado en una fase de muerte clínica. Mientras tanto, en Washington, Marco Rubio lidera las sesiones de planificación para el día después, enfocándose en la reconstrucción de la infraestructura básica y la recuperación de la soberanía nacional cubana, libre de la influencia de agentes extranjeros que durante décadas saquearon los recursos de la región. La fase libertad es, en esencia, un mensaje para todo el continente. La era de las dictaduras protegidas por el petróleo venezolano ha terminado y el precio de la resistencia es la irrelevancia absoluta o la justicia internacional. La fase libertad ha levantado un muro invisible pero impenetrable alrededor de la isla, una cortina de hierro moderna que ya no es ideológica, sino tecnológica y financiera. Con la caída de Venezuela, el eje de influencia
que conectaba a Moscú y Pekín con el Caribe se ha quebrado de forma irreversible. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha desplegado una vigilancia persistente sobre el estrecho de la Florida y el canal de Yucatán, utilizando drones de gran autonomía que monitorean cada movimiento en las bases militares de San Antonio de los Baños y Holguín. La inteligencia estadounidense ha confirmado que tras la extracción forzada de Nicolás Maduro, los asesores rusos presentes en territorio venezolano han iniciado una retirada táctica, dejando a la inteligencia cubana sola y expuesta. El presidente Donald Trump ha sido tajante al advertir a las potencias extrarregionales que cualquier intento de interferir en la fase libertad será considerado una provocación directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta postura de fuerza ha forzado a China a recalcular sus inversiones en la isla, suspendiendo líneas de crédito que eran vitales para la supervivencia del régimen castrista. En el corazón de La Habana, las fisuras en el buró político del Partido Comunista son cada vez más profundas. Por un lado, la vieja guardia de generales octogenarios insiste en la resistencia a ultranza, mientras que una facción de oficiales más jóvenes y tecnócratas, que han visto la eficacia de los 24 operadores de élite en Caracas, temen por sus propias vidas. La fase libertad explota estas divisiones mediante operaciones de guerra psicológica dirigidas. Mensajes personalizados llegan a los teléfonos móviles de los comandantes de brigada, recordándoles que la lealtad a una familia en el poder no vale el sacrificio de sus propias familias. El comandante Luis Quiñones ha señalado que la estrategia no busca destruir el país, sino rescatarlo de las garras de una élite que ha priorizado su supervivencia sobre el bienestar de 11 millones de ciudadanos. La narrativa de la Casa Blanca es clara. El colapso de Venezuela no fue un evento aislado, sino el prólogo de la liberación total del hemisferio. Y Cuba es el capítulo final de esta historia de opresión. El control de Gaesa, el conglomerado empresarial de los militares cubanos, es el próximo objetivo en la mira de la administración de Donald Trump. La fase libertad contempla la identificación y congelación de todos los activos de esta entidad en el extranjero, cortando de raíz la capacidad del régimen para comprar lealtades internas, sin divisas para importar alimentos básicos y sin el subsidio petrolero de PDVSA. El sistema de racionamiento se ha desintegrado por completo. La escasez es tan aguda que incluso los sectores más fieles a la revolución han comenzado a cuestionar la viabilidad del modelo. Mientras tanto, en Washington, Marco Rubio coordina con los líderes de la diáspora cubana un plan de reconstrucción económica que se activará en el momento en que se garantice una transición democrática. La oferta es tentadora, un plan Marshall para el Caribe a cambio de la salida pacífica de la cúpula gobernante. Sin embargo, la fase libertad también está preparada para el escenario de la intransigencia, con unidades de operaciones especiales listas para actuar si se detecta cualquier intento de utilizar a la población civil como escudo humano. La tecnología de precisión que permitió rastrear el reloj de Nicolás Maduro está ahora enfocada en los búnkeres de punto cero. La cúpula cubana sabe que no hay lugar donde esconderse. El mito de la invulnerabilidad castrista se ha desvanecido tras ver cómo la inteligencia de la CIA y sus aliados locales desmantelaron el aparato de seguridad más denso de la región en cuestión de horas. La fase libertad es una carrera contra el tiempo. Estados Unidos está acelerando los procesos judiciales internacionales para emitir órdenes de captura contra los responsables de la represión en Cuba, utilizando las mismas pruebas de crímenes contra la humanidad que se aplicaron en el caso venezolano. El tablero está dispuesto y las piezas se mueven con una rapidez que deja a La Habana sin capacidad de reacción. La libertad total, ese 100% que exige Quiñones, está cada vez más cerca de convertirse en una realidad tangible para un pueblo que ha esperado décadas por este momento de claridad geopolítica
La fase libertad ha entrado en su etapa más crítica, transformando el Caribe en un escenario donde la tecnología de punta y la guerra de nervios dictan el ritmo de los acontecimientos. Tras la exitosa operación de los 24 operadores de élite que extrajeron a Nicolás Maduro del corazón de Caracas, la atención se ha desplazado inevitablemente hacia los centros de mando en La Habana. La inteligencia estadounidense, bajo la dirección estratégica de Marco Rubio, ha comenzado a filtrar información sobre el uso de dispositivos de geolocalización de alta gama que ya están en manos de figuras clave dentro de la nomenclatura cubana, al igual que aquel reloj de lujo que se convirtió en el faro que guió a la CIA hasta la posición exacta del líder chavista. Hoy varios generales cubanos sospechan que sus propios lujos podrían ser sus sentencias de captura. Esta paranoia no es infundada. La administración de Donald Trump ha dejado claro que el despliegue de la fase libertad no es un ejercicio de retórica, sino un plan de ejecución inmediata que busca limpiar la región de lo que denominan las ratas que han saqueado las naciones bajo el manto de ideologías fallidas. El comandante Luis Quiñones ha intensificado su mensaje, recordando que la libertad no es un concepto que se pueda aplicar de manera parcial. Su insistencia en el 100% de libertad resuena como un eco constante en las redes de comunicación que ahora penetran la censura de la isla. Según Quiñones, la estrategia actual busca dar la vuelta a la situación en cuestión de 2 semanas, tomando el control total para evitar que los elementos más radicales del régimen, aquellos que han sido lavados del cerebro y prefieren vivir de migajas, intenten aterrorizar a la población civil. La fase libertad contempla la creación de corredores seguros y la protección de los derechos de quienes decidan manifestarse, advirtiendo que cualquiera que se salga de la línea y agreda a un ciudadano que lucha por sus derechos será enviado directamente a la cárcel. Este enfoque de tolerancia cero hacia la represión es lo que diferencia esta fase de cualquier intento previo de transición. El objetivo es una purga quirúrgica del aparato represivo, permitiendo que las estructuras del Estado respiren sin la bota militar en el cuello. En el ámbito económico, el vacío dejado por Venezuela es un abismo que nadie puede llenar. Las investigaciones sobre el enriquecimiento ilícito de la élite chavista, documentadas por periodistas de investigación y analistas de inteligencia, han revelado que gran parte de los activos que sostenían a La Habana estaban vinculados a contratos de petróleo y oro procesados por los hijos y familiares de la cúpula en Caracas. Con esas cuentas ahora bloqueadas y bajo escrutinio internacional, la capacidad de maniobra de la dictadura cubana es prácticamente nula. La fase libertad utiliza este colapso financiero como una palanca para forzar la deserción de los mandos medios. Se les envía un mensaje directo: el dinero para sus privilegios ya no existe y el futuro de sus familias depende de su capacidad para facilitar el cambio. La Casa Blanca ha sido muy clara al respecto. No se permitirán negociaciones que solo busquen ganar tiempo, como ocurrió en el pasado. Esta vez, la presión es constante y el cronómetro de la historia parece haber acelerado su marcha hacia un desenlace inevitable. Mientras tanto, en las costas de Florida, la comunidad del exilio y los grupos de apoyo logístico trabajan a marchas forzadas para estar listos para el día después. El plan de la fase libertad no se limita a la extracción de los líderes, sino que incluye un proyecto de reconstrucción nacional que ha sido comparado con la ley de veteranos por su rapidez en la ejecución legislativa. El objetivo es que, una vez que se logre sacar a los cabecillas del gobierno, se pueda iniciar de inmediato la reactivación de los servicios básicos y la normalización del comercio. La administración Trump confía en que, al mostrar resultados tangibles en los primeros días tras la caída del sistema, se neutralizará cualquier intento de insurgencia por parte de los grupos que aún guardan lealtad al viejo orden. La narrativa oficial ha pasado de la contención a la liberación total,
y cada movimiento en el tablero geopolítico confirma que Cuba ya no es una isla aislada, sino el último objetivo de una operación continental diseñada para erradicar definitivamente la influencia del bloque autoritario en las Américas. La fase final de la estrategia estadounidense no solo busca un cambio de nombres en el Palacio de la Revolución, sino un cambio sistémico que borre las huellas del socialismo del siglo XXI de todo el continente. Tras el desplome total de Venezuela, la administración de Donald Trump ha consolidado la fase libertad como el estándar de oro para las transiciones democráticas modernas. Los 24 operadores que ejecutaron la extracción en Caracas son ahora una leyenda urbana que infunde terror en los pasillos del poder en La Habana, recordándoles que ninguna defensa, por más paranoica que sea, es infalible ante la voluntad de una potencia decidida y la inteligencia tecnológica de última generación. Marco Rubio, desde su posición estratégica, ha dejado claro que los días de coexistencia pacífica con dictaduras en el patio trasero de los Estados Unidos han terminado definitivamente. La caída de Nicolás Maduro ha sido el catalizador que ha despertado a una región cansada de la inestabilidad y el saqueo sistemático. El comandante Luis Quiñones, cuya voz se ha convertido en el faro de esperanza para miles de militares que buscan una salida digna, insiste en que el objetivo es el 100% de libertad. No hay espacio para las medias tintas ni para las reformas cosméticas que solo buscan perpetuar el control de las mismas familias bajo diferentes etiquetas. La fase libertad exige una limpieza total de las estructuras de inteligencia que durante años exportaron represión desde Cuba hacia el resto de América Latina. La caída de Venezuela no fue el fin, sino el principio del fin para un modelo que ha dejado a millones en la miseria mientras sus líderes acumulaban fortunas en paraísos fiscales. La tecnología de rastreo que permitió identificar hasta el último movimiento de los herederos del chavismo se aplica ahora con una intensidad sin precedentes sobre la cúpula cubana, demostrando que en la era de la transparencia digital no existen búnkeres lo suficientemente profundos para ocultar la verdad. La historia recordará este momento como el giro definitivo hacia la estabilidad hemisférica. Con Rusia y China replegándose ante la firmeza de la Casa Blanca, la dictadura cubana se encuentra en una encrucijada donde la única opción viable es la rendición o el colapso total. La fase libertad ha demostrado que la presión económica, cuando se combina con una voluntad política inquebrantable y operaciones tácticas de precisión, puede lograr lo que décadas de diplomacia tradicional no pudieron. El mensaje final es para el pueblo de Cuba. La libertad ya no es un sueño lejano, sino una realidad que se está construyendo minuto a minuto con cada sanción aplicada y cada red de inteligencia desmantelada. El desplome de Venezuela ha dejado claro que el gigante tiene pies de barro y que una vez que se retira el sustento del petróleo y la corrupción, la caída es inevitable y absoluta. En este nuevo amanecer para el Caribe, la reconstrucción será un esfuerzo conjunto. El plan de la administración Trump no solo contempla la salida de los tiranos, sino la integración de una Cuba libre en el circuito comercial y democrático del mundo occidental. La fase libertad es en última instancia una promesa cumplida a las generaciones que sufrieron el exilio y la opresión. La justicia internacional está lista. Los expedientes están completos y el cronómetro ha llegado a cero. Lo que comenzó en las calles de Caracas con 3 furgonetas negras y 24 hombres valientes culmina hoy con el despertar de una nación que se atreve a soñar de nuevo con un futuro sin cadenas. La libertad total, ese 100% por el que tantos lucharon, es finalmente el destino inevitable de todo el continente americano